Bienvenidos a su canal de YouTube en Certitel, en el cual hoy estamos presentando el webinar sobre las pesadillas que pueden ocurrir en un centro de datos por culpa del cableado. Los invitamos a que revisen los comentarios que tenemos en esta publicación en la parte de abajo, donde tenemos enlaces muy interesantes sobre cursos y capacitaciones que refuerzan esta presentación, así mismo como enlaces a podcasts que estamos desarrollando de temas fundamentales en el área de tecnología de cableados y fibra óptica. Sin más, los invito a iniciar este webinar sin dejar de suscribirse al canal de YouTube de Certitel. Muchas gracias. Este webinar con el título de ¿Cuándo el cableado se convierte en la pesadilla de un centro o de los centros de datos? Mi nombre es Daniel Morera. Tenemos como moderador al ingeniero Boris Vázquez, como coordinadora la licenciada Reina Salcedo. Este es un webinar de Certitel, Centro de Certificaciones y Capacitaciones en la Ciudad del Saber en Panamá. El contenido temario, primero vamos a hablar de las causas fundamentales en un centro de datos, las normas que hay involucradas en los cableados de los centros de datos, los principales problemas de los cableados de alta densidad, vamos a hablar de opciones de canalizaciones e identificaciones, finalmente de cableados inteligentes, las conclusiones y finalmente las preguntas correspondientes. Primero que nada, todo centro de datos está compuesto, está soportado por 4 pilares que son fundamentales. Estos pilares son el manejo de energía, el manejo de temperatura, la seguridad física y virtual y por último la infraestructura de cableado. Si cualquiera de estos pilares empieza a funcionar mal, empieza a tambalearse la mesa y con él el centro de datos, y eventualmente caerse esa mesa. Entonces es fundamental que nosotros tengamos bien controlados, bien diseñados, bien planificados cualquiera de estos 4 pilares. El primero, como ahí estamos mencionando, es el manejo de temperatura. Un manejo ineficiente de la temperatura me puede provocar fallas e inclusive daños y, por supuesto, un incremento muy importante en los costos, siendo ese uno de los grandes problemas de los centros de datos, los volúmenes de costo. También el manejo de energía, hay que manejarlo correctamente, tanto en respaldos, manejos, control, respaldos de fuentes, de UPS, de acometidas alternas, de redundancia, etcétera, etcétera. O sea, esta parte es fundamental. La seguridad. Cuando yo hablo de seguridad, estoy hablando de control de acceso, seguridad de incendios, seguridad de intrusión y sustracción. De nuevo, este es uno de los pilares que hay que tener siempre en consideración. Aquí tenemos incendios, controles de acceso, vigilancia, seguridad digital para evitar intrusión o sustracción. También aquí tenemos la parte de seguridad de la infraestructura debido a sismos, descargas atmosféricas, huracanes, incendios, revueltas. Aquí tengo un pequeño video en el cual un fabricante está haciendo las pruebas correspondientes a un gabinete que sea clasificado, en este caso zona 4, para un centro de datos para que soporte un sismo. Entonces esas partes hay que tomarlas en consideración. Finalmente, el tema de este webinar es cuando tenemos problemas con los cableados. Hay centros de datos que se ven como el de la derecha. He estado personalmente en varios centros de datos de ese tamaño en esas condiciones, ¿no? Cuando ocurre un colapso de la infraestructura de cableados, hay una caída abrupta de confiabilidad, imposibilidad de crecimiento o de adaptaciones y casi no hay posibilidad de mantenimiento. Entonces, hay que explicar ahí generalmente la reingeniería, hay que volver a hacer casi de cero. Pero el problema de un centro de datos es que tú no puedes interrumpir la operación. Entonces, ahí es donde se hace todavía más complejo que un cableado tradicional.
¿Cuáles son los factores claves para la optimización de los cableados, de las infraestructuras de cableado? Primero que nada, los centros de datos están creciendo tanto en volumen como en complejidad, y es fundamental que los cables y los pascords sean de menor diámetro, tanto en la parte de cobre como en la parte de fibra óptica. Eso es fundamental. Los centros de datos requieren mayor densidad y un manejo más eficiente. O sea, tenemos que estar preparados para lo que en inglés se llaman los MAC. Si lo traducimos, serían movimientos, adiciones y cambios. Nosotros tenemos que estar preparados constantemente en un centro de datos de ese proceso, de hacerlo eficientemente y con seguridad. Y fundamental, se debe prever el crecimiento ordenado, tanto de tamaño como de velocidad. En los centros de datos, como todas las redes, pero particularmente los centros de datos, crecen de una manera desmesurada, tanto en tamaño. Además, la gente dice, no, vamos a colocar una docena de servidores, y al poco tiempo tienen 40 servidores. Y todas las memorias y todo lo que está involucrado dentro de un centro de datos. Y por supuesto las velocidades. Entonces las velocidades que nosotros vemos, vamos a ver cuáles son las velocidades, pero nosotros ya tenemos que ir apuntando a 100 gigas, 400 gigas, o sea, hay que ir a mayores velocidades. Eso es fundamental en un centro de datos. Los estándares que manejan los cableados de los centros de datos son la TIA, Telecommunication Industry Association de los Estados Unidos. Actualmente la norma 942B del 2017 está en revisión. La norma del C, la revisión C, está en este momento en balloon, en votación a nivel de la TIA. La segunda norma que nosotros encontramos es la de BICSI. BICSI, me disculpen aquí que dice BIC, pero es BICSI, igual que está aquí, 0002 del 2019. Esta es una segunda norma. Y la tercera sería la internacional, que es la IS 11801-5 del 2017, que vamos a decir que es la unión entre las normas europeas y de la TIA. Nosotros, en el caso particular de Latinoamérica, nos concentramos fundamentalmente en la norma de la TIA. Debo hacer una aclaratoria con respecto a las normas de BICSI. Oficialmente BICSI, desde hace muchos años, se ha concentrado en capacitaciones y certificaciones, y tenía unas pequeñas emisiones de normas. Pero últimamente se ha fortalecido, y particularmente la norma de centro de datos se ha convertido en algo bastante importante. Oficialmente dicen que ellos no pretenden competir con la TIA. Ellos fundamentalmente toda la vida han usado las normas de la TIA para hacer las capacitaciones y certificaciones, pero repito, últimamente han sacado normas, y en particular esta norma es más completa que la TIA. Cuando hablo de que es más completa, ellos profundizan en temas eléctricos, temas de control de acceso, climatización, mantenimiento, estructura civil, lo cual son temas que toca superficialmente la norma de la TIA. La TIA se concentra en los cableados y menciona, sin profundizar mucho, los temas eléctricos, control de acceso, climatización y esto que está aquí, pero la norma de BICSI se profundiza bastante en esto. Seguimos en la parte de cableado, concentrados en la TIA 942. Hay diferencias sutiles. Por ejemplo, la TIA dice que los techos deben ser 2.6 metros, BICSI recomienda 3, la TIA habla de 4 niveles o tiers de confiabilidad de un centro de datos, BICSI los extiende a 5 y así sucesivamente, llamándolos clases. Repito, nosotros estamos en la parte de cableado, seguimos en la región latinoamericana concentrados en las normas de TIA, pero si nosotros queremos profundizar en los otros temas, evidentemente la norma de BICSI y su correspondiente certificación de centro de datos es muy completa y debe tomarse en consideración. La topología de un centro de datos. Un centro de datos siempre es la parte, bueno, acceso de o de los proveedores de servicios que van a entregar el servicio de comunicación de Internet. Tenemos la parte principal, ¿verdad? El Main Distribution Area, que es el área donde está el router, el switch core, el router. Después tenemos el área de distribución, ¿verdad? En la cual están los switches de distribución, puede haber algo de memorias, etcétera, etcétera. Y finalmente en la zona donde se encuentran los servidores. La parte quizás más crítica siempre en un centro de datos es la parte del cableado horizontal. Cuando estoy yendo aquí hablo de los switches
hacia los servidores. O sea, que estoy yendo de los HDA hacia los servidores, que serían Equipment Distribution Area, donde están los servidores. Esta parte de cableado generalmente puede ser muy grande, un centro de datos muy grande, o podemos hacer algo en miniatura. Y cuando yo hablo de miniatura, hay desde mini y microcentros de datos en los cuales ustedes pueden montar desde un solo gabinete en el cual tienen todo incluido. Tienen incluido la parte de extensión de incendio, manejo están los servidores, por supuesto, el switch core, el switch de distribución, la parte de control de temperatura, la parte de UPS y de manejo de energía, todo en un solo gabinete. Eso sería un micro data center, hasta otros mini que pueden ser compuestos por 1, 2, 3, 4 gabinetes en los cuales tenemos esta estructura que hemos visto anteriormente, pero en forma micro. Todo esto sigue siendo centros de datos. Ahorita actualmente esto se está potenciando con lo que viene la venida de 5G, con lo que se llama los centros de datos Edge o de borde, y también estos que están aquí también se están potenciando. Encuesta. Vamos a hacer primero una pequeña encuesta para empezar a dinamizar aquí el webinar. La encuesta dice originalmente qué tipo de fibra óptica crees es la más recomendable para centros de datos. Multimodos o M3 o M4, monomodo o single mode. Depende del tamaño del centro de datos y no estoy seguro. Entonces vamos en este momento a lanzar esta encuesta. De nuevo, por favor contesten con toda libertad y confianza, eso no es ningún examen. Si es multimodo M3 o M4, si es monomodo, si no estoy seguro, simplemente. Y el otro depende del tamaño del centro de datos. De nuevo, estas son encuestas anónimas, los invito a que contesten con toda libertad. Ya tenemos 30 personas respondiendo. Vamos a llegar a por lo menos a unas 35 personas a que me contesten. Ahí. ¿Alguien más? Completen. Ya estamos en 34. Ok, aquí me están hablando en el chat que no hay acceso al PDF. Ok, es decir, tengo que abrirlo para que el PDF que está compartido en el chat sea público. No se preocupen que eso lo hacemos más adelante. Ok, está listo. Entonces ya tenemos las respuestas correspondientes, finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Al compartir los resultados, vemos que el 41% de ustedes respondió multimodos o M3 y o M4. Un 3% contestó monomodo. Hay un 26% que dice que depende del tamaño del centro de datos y otro que no estoy seguro, porque o no ha hecho proyectos o no está muy claro en este momento de esta área. Entonces vemos que la mayoría está apuntando hacia multimodo. Entonces vamos a volver a nuestra presentación. Volver a nuestra presentación. Mira, aquí la respuesta, no hay respuesta correcta, ¿no? Por cierto, ¿no? O sea, sí puede ser perfectamente válido que sea multimodo o también monomodo. Depende, por supuesto, del centro de datos. Yo particularmente, si hablamos de un centro de datos grande, es monomodo. Ahí sí les puedo decir que la respuesta es casi automáticamente un centro de datos es monomodo. Pero el tema no es fácil y es complicado. Vamos a tratar de aclarar ciertos aspectos. Primero que nada, en la parte de cobre, que generalmente la parte de cobre es ese cableado horizontal, que es la conexión hacia los servidores. Sin embargo, se están haciendo centros de datos totalmente en fibra. Tenemos los cables aprobados por la TIA, categoría 5E, 6, 6A y 8. La respuesta es muy rápida. 5E y 6 no se utilizan. Ya eso está descartado porque tú tienes que prever el crecimiento ya de posibilidades de 10 gigas a nivel de servidor. Entonces, estos están descartados. Y la categoría 8, que está diseñado para correr a 40 gigas, no ha salido los equipos comerciales. Este tiene un límite de 30 metros de distancia total. Los cables son muy grandes.
los fabricantes de switches no le ven el mercado tan específico para cableado horizontal, para centros, para servidores, o sea, muy limitado el mercado. Entonces, evidentemente la respuesta es categoría 6, categoría 6A, perdón, categoría 6A. En fibra, aquí es donde quiero poner a dudar a los que me plantearon lo de multimodo como opción. Existen, por supuesto, existen los multimodos OM1 o OM2 que no se usan en centros de datos. Además de la OM3 y OM4 está la OM5 que no la mencioné en la encuesta. Y yo les voy a decir por qué no la mencioné en la encuesta. Dependiendo del tipo de fibra, ¿verdad? Yo tengo que, y los protocolos, que tengo protocolos de 40 gigas, tengo protocolos de 100 gigas. Generalmente, los protocolos de 40 gigas en multimodo que usan solamente 2 hilos, que están usando la tecnología de short wavelength division multiplexer o multiplexación por división de longitud de onda corta, que es una tecnología que permite 4 longitudes de onda para disminuir el número de hilos, porque los protocolos originales que salieron para 40 y 100 gigas requerían 10 hilos y necesitaban 20 hilos, ¿no? Entonces, para poder reducir esos hilos, se cambiaron los protocolos y en este caso, el protocolo que requiere solamente 2 hilos es muy costoso, el convertidor. Lo mismo aquí en este protocolo que está acá, es demasiado costoso. Y esa es la razón de existencia de la OM5, permite mayores distancias. Debido a que este protocolo está fracasado por problemas de costo, nosotros tenemos que irnos en hasta 40 gigas, nosotros podemos transmitir en multimodo en 2 hilos. Pero en 100 gigas, nosotros necesitamos 8 hilos. Y eso es un problema. Eso es un problema, que nosotros requeramos 8 hilos, porque en monomodo siempre podemos trabajar con 2 hilos. 2 hilos. O sea, no hay ningún tipo de problema con las fibras monomodo y por supuesto las distancias que da la fibra monomodo o single mode. Aquí aquí eliminamos la OM5 porque el objetivo de la OM5 es mayores distancias en los protocolos de multiplexación, división de longitud de onda corta. Primero, estas mayores distancias no se usan. Si usted está hablando de estas distancias, el resultado es inmediatamente monomodo, que es lo que dije yo en un centro de datos grande. Inclusive, si nosotros aquí aclaramos que los protocolos multimodo que usan más de 2 hilos, que son 10, 16, 20, estos dos de 10 y 20 estaban siendo utilizados en protocolos de 40 y 100 gigas, estos están ya en desuso, y los 16, que es el propuesto para multimodo de 16 hilos, y también hay uno de 32, no tiene mucho interés gastar demasiado, está gastando demasiados hilos en el protocolo. En cambio, nosotros podemos mantener en monomodo a 400 gigas protocolos de 2 hilos y de 8 hilos. Entonces, de nuevo, cuidado con seguir pensando, sobre todo pensando en el crecimiento, en centros de datos grandes. La verdad que quizás, si ustedes ven estas tablas, las tablas son públicas, no es muy buena idea la multimodo. En la parte de cobre hay que tener mucho cuidado, porque los cables categoría 6 originales de primera generación son de 9 milímetros, demasiado grandes. Olvídense de estos cables. Nosotros tenemos que utilizar cables de 7 milímetros. Hay opciones de 5.8, ya voy a hablar de ellas, de 7 milímetros, 6.8, 7.2, 7 milímetros. Esta es la opción que tenemos que usar obligatoriamente en un centro de datos para disminuir el volumen de cable. También a nivel de patch core, nosotros tenemos que utilizar calibre 28, que está aprobado el calibre 28. Esto disminuyó un poco el cableado horizontal, pero la longitud de los cableados horizontales en los centros de datos no es complicado. Entonces nosotros tenemos que usar calibre 28, nada de calibre 26 y mucho menos calibre 24 en categoría 6. Ok, la categoría 6A de 5.8 milímetros, la de 5.8 milímetros, la han sacado algunos fabricantes, las distancias se recortan. Estamos hablando que los cableados horizontales se reducen aproximadamente a 80 metros y menos. Y también han salido algunos fabricantes sacado patch core de 32. Yo al final, cuando estemos en la parte de preguntas, les voy a enseñar físicamente los patch core de 32 y los cables estos que están. Estos son buenas soluciones si estamos claros que no están aprobados por la norma por problemas de distancia. O sea, si nosotros sabemos a qué distancia estamos montando nuestros cables, estos también son soluciones bien interesantes.
La norma, que voy a hacer una aclaratoria, requiere que haya 4 conexiones. Hay personas que preguntan qué es eso de 4 conexiones. Vamos aquí a aclarar lo que son 4 conexiones. Normalmente, cuando yo tengo un gabinete en el cual está el switch, ¿verdad? Que controla los servidores, lo usual es que yo conecto mi switch a un pass panel y este pass panel va al otro pass panel, que es donde están los servidores. Y de aquí voy con unos passcore a los servidores. Esta es la opción en la cual hay 2 conexiones en mi cableado. Ahí la conexión de este pass panel, eso se llama conexión. Y una conexión es un cable entrando y otro continuando. Entonces aquí tenemos 2 conexiones, pero la mayoría de los diseñadores de centros de datos han descubierto que la mejor manera de administrar no es mover aquí los passcore que van a una posición u otra, sino tener unos pass panel espejos en el medio. Entonces, en este caso, si yo tengo unos pass panel espejos en el medio, en los cuales yo administro qué switch, qué puerto de switch va a qué servidor. Si yo hago esto, evidentemente estoy teniendo 1, 2, 3, 4 conexiones. Por eso se establece que el mínimo es 4. Hay proyectos en los cuales se están pidiendo 5 conexiones. ¿Por qué? Porque tengo es un centro de datos grande, tengo un sandbox, distribución, o sea, tengo puntos de consolidación que hacen subdistribuciones. Entonces, ahí necesitaría hasta 5. Entonces, yo he estado involucrado en proyectos en los cuales están exigiendo 5 conexiones. ¿Cómo sé yo si mi cableado va a cumplir con esto? Evidentemente, yo necesito que mis productos que yo tenga y que adquiera para un proyecto de centro de datos, tienen que estar certificados por laboratorios independientes como UL, ETL, etcétera, etcétera. Entonces, estos laboratorios independientes, o sea, estos productos que me están vendiendo, tienen que tener estos certificados en los cuales garanticen o el canal de 4 conexiones o el canal de 5 conexiones. Por favor, esto es un requisito fundamental. La norma reconoce los passcore, ya hablamos de calibre 28, vuelvo a reiterarlo, tenemos que usar passcore de calibre 28, pero el cable horizontal se reduce a 82 metros en vez de 90, lo cual normalmente en un centro de datos no es un problema. Y también es indispensable certificar y los cableados después de hecho. Está una certificación previa que son los productos y está la certificación de la instalación que incluye mucha atención al AXT. El AXT puede venir certificado previamente o nosotros hacer unas pruebas de certificación AXT, que es Alien Crosstalk, porque en 10 gigabit es muy peligroso la diafonía cruzada entre cables. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Todo esto es parte de evitar un colapso de un cableado de un centro de datos. Una alternativa muy interesante son las soluciones preconectorizadas, o sea que ustedes compran, ¿verdad? Ya los módulos preconectorizados que vienen del tamaño que ustedes dicen, voy de tal gabinete a tal gabinete, mis distancias son de 15 metros, necesito otros de 20 metros, necesito unos de 18 metros, y así ustedes van conectando tipo Lego al pass panel que va en los switches, después en los pass panel que van en los servidores, y entonces ustedes pueden comprarlos estos. Y estos los piden además de diámetros reducidos, te van a pedirlos en diámetros de 7 milímetros. O sea, recuerden pedirlo en diámetros de 7 milímetros aproximadamente para evitar eso. Esto lo venden todos los fabricantes importantes del área, pero en mi opinión cobran mucho. Y yo solamente les dejo la duda que si ustedes compran unos pass panel modulares y ustedes pueden fabricarlo en laboratorio, ustedes en su laboratorio los ponchan, los certifican cada uno de los hilos, los amarran de esta manera y ustedes pueden fabricar sus soluciones preconectorizadas. Entonces simplemente les dejo esta duda porque yo sé que el problema de costos en nuestros países es muy importante. Entonces hay que sacar la cuenta cuánto me cobra el fabricante y cuánto me costaría a mí hacerlo yo en laboratorio. Los ODF de alta densidad son fundamentales. Nosotros tenemos que buscar que los ODF tengan 36, las láminas sean de 36, o sea que yo pueda meter 144 conectores. Siempre el conector va a ser LC, olvídense del SC, en una unidad de rack. Pero aquí a mí no me gusta esto. O sea, esto ya está casi en desuso. Nosotros tenemos que buscar la solución MTP. La solución MTP, que son los cassettes, incluyendo los cables que pueden venir de 12, pueden venir de 24, y los hay hasta de 32 hilos en un solo conector, en un solo cable. Esto es
una maravilla. Esto ha simplificado el volumen de cable y la organización en los centros de cableado. Estos cassettes, repito, vienen en 12, 24 y 36. Los hay también, esto es conector cassette MTP a conector LC. Los hay de MTP a MTP, se ha ido imponiendo, ustedes vieron arriba el protocolo de 8 hilos, entonces yo puedo venir aquí con un cable de 24 hilos o 2 cables de 12 y aquí salgo con 3 cables MTP de 8. Esto es una buena solución. Y la otra solución es simplemente colocar los puertos MTP a MTP, o sea, una lámina, no sería un cassette, sino una lámina de MTP en MTP para solución Hydra. La solución Hydra es que yo tengo cables que de un lado puedo tener los cables MTP, los puedo tener separados. Después más adelante con los protocolos puedo tener un cable de un MTP de 24 y por otro lado puedo tener 3 MTP de 8. Después puedo tener un MTP de 8 por un MTP de 8 y así sucesivamente las combinaciones que están aquí. MTP por MTP de 8, 12, 24, 36, MTP de 24 por 8 y los cables de LC típicamente de 12 o 24 hilos. O sea, tenemos estas alternativas para el crecimiento. Esto es lo que así es que hay que hacer un centro de datos. Mucho cuidado cuando nosotros escogemos la solución MTP, hay que poder planificar esa migración. Recuerden la tabla que vimos arriba, pasar de 2 hilos, pasar de 8 hilos, en los diferentes protocolos, esta migración de 10 a 40, a 100 y a 400 hay que planificarla bien, sobre todo si estamos en multimodo, y hay que tener entonces cuidado con el tipo de fibra y la polaridad. La polaridad las hay A, B y C. Esto, bueno, por supuesto, se desarrolla, esto hay que desarrollarlo con cuidado cuando se escoge la A, cuando se escoge la B o cuando se escoge la C, dependiendo del multimodo y planificación de crecimiento, o si es monomodo. Las canalizaciones aéreas o no aéreas, en un centro de datos normalmente se eligen aéreas a nivel de piso, de fibra, y piso a nivel de cobre. Sin embargo, en centros de datos pequeños se puede ir la parte de cobre en la parte superior. Aquí tenemos unas canalizaciones aéreas. Generalmente manejando fibra, repito, se puede manejar cobre, pero no de grandes volúmenes. Entonces, esto es la tendencia actualmente. Ustedes tienen que colocar toda su parte de fibra casi obligatoriamente en la parte de arriba. Muchos fabricantes ofrecen muchas soluciones. Tenemos que escoger el tamaño de estas canalizaciones previendo qué cosa, el crecimiento del centro de datos. Sobre todo los troncales principales tienen que tener cuidado. Y la parte de cobre, generalmente en los pasillos calientes, si son volúmenes de cobre importantes, en la parte de abajo con bandejas separadas en la parte eléctrica. Entonces nosotros tenemos aquí nuestros cableados de cobre, que repito, pueden ser aéreos, pero si el volumen es pequeño. Es fundamental, y aquí otro tema para evitar el colapso, escoger las dimensiones de manera que permitan el crecimiento. El crecimiento es fundamental. El penúltimo tema que nos toca hablar en el día de hoy son los cableados inteligentes. Los cableados inteligentes tienen años presentes en el mercado. Varios fabricantes de los más importantes los tienen. El objetivo, o sea, del cableado inteligente es que lo que llaman en inglés el MAC, los movimientos, adiciones y cambios, se hagan de manera ordenada, no se cometan errores, se evita el sabotaje y los errores involuntarios. Todos los trabajos se planifican a nivel de software antes de realizarlo. Esto funciona simplemente, yo tengo un controlador, una serie de controladores, cada controlador puede manejar, dependiendo del fabricante, cada controlador puede manejar un grupo de pass panel, ¿verdad? Estos controladores manejan unos pass panel inteligentes que pueden ser tanto de cobre como de fibra. Eso es totalmente transparente para el controlador. Y pueden manejar 12, 24, 36. O sea, pueden manejar hasta, los he visto hasta de 40 y hasta más, 40 pass panel o ODF. Y yo tengo a nivel aquí, puedo manejarlo a nivel de espejo, ¿verdad? Estos Pascore también son especiales, pueden ser de cobre o fibra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo a nivel de software, existe un software que traen estos
soluciones de cableado inteligente en la cual yo digo, mira, el puerto tal se va a conectar con el puerto tal, se abre la ventana de trabajo cuando se va a efectuar, ustedes llegan el día a la hora que está planificado, empieza a titilar el bombillo donde en color, hay varios colores, dependiendo del trabajo que se va a efectuar, donde va el passport tag, se apaga ese y se prende donde va a ir y ustedes conectan el destino. Asimismo, si ustedes hicieran una conexión incorrecta, o una desconexión que no está planificada a nivel de software, suenan las alarmas pueden ser por mensaje de texto o etcétera, etcétera, por email, en la cual se hizo una conexión o desconexión incorrecta. Esto es fundamental. El problema de este es los costos, ¿no? Indudablemente, estos sistemas, repito, desarrollados por los principales fabricantes de cableados del mercado, ustedes pueden consultar a sus fabricantes preferidos, y son costosos tanto a nivel de controladores, a nivel de pass panel y a nivel de passcode. Hay opciones en las cuales no usan el sistema de espejo, hay opciones en las cuales pueden hacer una interconexión, entonces varía el passcode, lo que cambia es el passcode que hace el control, entonces puede hacer sin o con sistema de espejo o en sistema sin espejo, recuerden lo de 2 conexiones o 4 conexiones. Generalmente en este tipo de sistemas, cuando son grandes, generalmente se usa el sistema de espejo o de cross connection en el medio para la administración. Son propietarios, evidentemente, no es que ustedes compraron los de la marca A y los pueden mezclar con la marca B, no, nada de eso. Están muy desarrollados, el software tienen app para los celulares en los cuales ustedes pueden hacer monitoreo. Esto se controla a través de consola para evitar que un hacker se meta y pueda afectar. Estamos monitoreando la capa física de la conexión, no tiene nada que ver con los switches ni nada por el estilo. Entonces es la capa física de la conexión la que se está monitoreando. Repito, esto es fundamental. Aquí vienen las conclusiones. Las conclusiones muy generales. Yo sé que esto es muy rápido, pero las conclusiones, primero que nada, es el uso de categoría 6A de diámetro reducido. Eso es fundamental. Repito, cuando venga, cuando pare la presentación y prendamos el video, les voy a enseñar las diferencias de tamaños de cables, etcétera, etcétera, para que puedan tener una idea de qué tan interesante puede ser la reducción de diámetros. Repito, en categoría 6A, pero de diámetros reducidos. Lo segundo, tenemos que utilizar la fibra adecuada, tomando en consideración el crecimiento de velocidades y el tamaño del centro de datos, preferiblemente hacia una conectorización MTP. O sea, deben trabajar con conectores MTP de alta densidad. Hay que saber hacer esto, hay que tener cuidado con las polaridades, hay que planificar el crecimiento y todo eso corresponde. Tercer aspecto, tenemos que conocer y respetar los estándares, especial atención en identificación y canalizaciones. Un centro de datos que no esté identificado de acuerdo a los estándares es una bomba de tiempo. Y las canalizaciones, de nuevo, diseñadas basado en crecimiento, en metros cuadrados que ustedes van a servir. Toda esa cantidad de cosas tienen que ser consideradas. Por último, nosotros tenemos que usar productos certificados por laboratorios independientes y certificar la instalación. O sea que todo lo que nosotros usamos en un centro de datos obligatoriamente tiene que los productos tener certificados de parte del fabricante de laboratorios independientes que garanticen la conexión de 4 conexiones, 5 conexiones en la categoría 6A correspondiente y que tenga pruebas de AXT. Cuidado con la diafonía AXT, que es una bombita de tiempo que puede explotar en un futuro. Y por supuesto, al final certificar la instalación. Y no solamente certificar la instalación, hay certificaciones, no solamente, por ejemplo, medir la atenuación. Las atenuaciones en centro de datos son valores muy bajos, sobre todo en las fibras multimodo. Hay que respetarlos, hay que tener muy clara la medición. Por supuesto, la certificación de la categoría 6A. Tenemos que hacer inspección de microscopios, para verificar, por ejemplo, esta fotografía en miniatura que ustedes tienen ahí es una inspección de un conector MTP, por eso que se ven varias fibras en una pantalla, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar mucho cuidado con la limpieza previa a la instalación, etcétera, etcétera. Todo esto hay que tenerlo presente en los centros de datos. Ahora vamos a ir a la parte de preguntas. Primero que nada voy a enseñar, antes de empezar las preguntas, primero voy a subir el archivo que no pudieron abrir. Me van a permitir abrir ese archivo
y vamos a hacer algunas muestras de los productos que, entonces déjeme subir el archivo correctamente que no se pudo, no pudieron abrir. Ok, creo que ahora sí lo pueden abrir, por favor me verifican. Ese archivo que estoy colocando ahí, sí, ¿no? El archivo, David está preguntando, olvídense del archivo de arriba, el que acabo de publicar en este momento, creo que sí ya está abierto para que puedan tener el link al Drive correspondiente. Este archivo que está ahí lo estoy colocando porque nosotros tenemos un curso este sábado de diseño de cableados estructurados para edificios inteligentes y centros de datos. Después, más adelante, les va a dar alguna información la licenciada Reina Salcedo, más detalles sobre ese curso que tenemos el día sábado, en el cual nosotros estamos todo el día, desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 6 de la tarde. Claro, hay hora para almorzar, hay break, etcétera, etcétera. Tenemos un manual extraordinario y después tiene una parte, basado en ese manual, una parte de autoestudio, pues tiene un examen el sábado siguiente. Pero eso después podemos hablar de eh, ok, vamos ahorita a ver las preguntas. Primero que nada, abro mi video. Antes de mostrar el video, voy a enseñarles, por ejemplo, un Pascore calibre 32, categoría 6A. Miren el tamaño de este Pascore. Calibre 32 no está aprobado por las normas aprueban hasta calibre 28, pero lo que hay que hacer es reducir, de acuerdo a las distancias que les menciona el fabricante, hay que reducir las distancias correspondientes. Entonces, aquí voy a enseñarles los cableados. Por ejemplo, este que están aquí es un cableado de 9 milímetros, este es un cableado de 7 milímetros categoría 6A. Hay una diferencia de tamaño que al final me va a impactar de manera importante en las canalizaciones. Entonces, por favor, vuelvo a repetir, no usen cableados de 9 milímetros. Este cableado de 9 milímetros no se usa más. Inclusive, este no es de 9, este es de 8.2. El de 9 milímetros es todavía un poco más grande. Creo que tengo justamente aquí uno de 9 milímetros. Sí, aquí está uno de 9 milímetros. Aquí está la diferencia. Aquí sí se ve la diferencia más claramente entre 9 milímetros y 7 milímetros. Y aquí está el de 5.8 que tiene el tamaño categoría 6, de un cable categoría 6 y es un 6A de 5.8 milímetros. Algunos fabricantes están sacando este cable. Estos cables no está aprobado por la norma. La distancia no llega a, bueno, con el cable, con los Pascore de calibre 28 se reduce, pero si ustedes además del calibre 28 le agregan este cable, el cable horizontal no llega a 80 metros. Entonces, pero hay que estar muy claro y traer los specs del fabricante a saber hasta qué distancia pueden hacer ustedes eso. Eso es fundamental. Aquí también quiero enseñarles los cassettes. Aquí están los cassettes en los cuales tenemos en este lado las salidas LC. Por este lado está el conector MTP. Este es el conector MTP. Este es un cable de 12 hilos que iría de un gabinete al otro. Eso también es fundamental en un centro de datos. Tienen que usar eso. Vamos a ir viendo las preguntas. Aquí estamos viendo. Ajá, ok. La sesión se va a compartir después, sí. Esta sesión está siendo grabada y va a ser compartida en el canal de YouTube de Certitel. O sea que sí va a ser compartida, por supuesto. A ver si ya Boris lo contestó. Gracias, Boris. ¿Qué fabricantes tienen los Pascore inteligentes? Bueno, te puedo mencionar a este momento, Panduit lo tiene, LS Cable lo tiene CommScope. Por lo menos esos tres sé que los tienen. Los tienen esos paneles inteligentes.
Oh, muy importante, Giuseppe Passarelli me hace un colapso del cableado, impide la refrigeración también. Eso, indudablemente, el colapso del cableado tapa la refrigeración y crea problemas de temperatura. Totalmente de acuerdo y gracias por la acotación. Aquí dice Vicente Guerrero que un muchacho quiere entrar y no puede. Él estaba, pero lo sacó la aplicación. Eh, el link no ha cambiado, así que no sé por qué no puede volver a entrar. Ok, ajá, ya vi que parece que mandé el archivo directamente a Borges y no al público. Ok, aquí la licenciada Reina Salcedo nos está escribiendo. Voy a volver a poner el archivo correspondiente. Para inscribirse en el curso del sábado y pagar en línea está la tarjeta de caballero. Señora, la licenciada Salcedo está mercadeando. Ok, que se inscriban en el día de hoy. Tenemos un descuento. Está muy interesante el descuento. Podría ahondar un poco el calibre 32 para categoría 6. Ok, sí, como no, es pregunta que me enviaron en mensaje directo si puedo ahondar el calibre 32. El calibre 32 no está aprobado por la norma. La norma en este momento acepta calibre 28. Al hablar de calibre 28, el cable horizontal dejó de ser 90 metros, ahora es 82. Cuidado con eso. O sea, ya el cableado, el famoso que uno se memorizaba, el cableado horizontal son 90 metros, el cableado horizontal cambió, inclusive, cuando ya aprobaron el calibre 26, el cableado bajó 86 metros. Con el calibre 28 bajó a 82 metros el cableado horizontal, pero está aprobado. No está aprobado el calibre 32. El calibre 32 aproximadamente, si mi memoria no me falla, baja el cableado horizontal a 78 metros o mantiene los 82, pero los PASCOR en vez de ser máximo 5 metros, tienen que ser máximo 10 metros, 5 y 5 serían 7 metros. Entonces, entonces esa información te la da el fabricante, no te la va a dar la norma porque no está aprobado por la norma. De acuerdo. Aquí sigue hablando. Ajá. Quiero que vamos a volver a compartir el archivo en el cual está ok, vamos a el archivo. Espérense un segundito. A todos en la reunión. Aquí va el archivo. Ahora sí va a ir el archivo. Ya vi el error que estaba cometiendo. Ok, en este momento debe aparecer el archivo para todos y deben poder abrirlo. Este archivo que está ahí simplemente es el contenido del software del programa que tenemos para el día sábado. Ahí pueden abrir el PDF, pueden bajar ese PDF y con la información que les dio la licenciada Reina Salcedo también pueden, también ahí en ese link también está el contenido y también en un momento determinado puede haber inscripciones. Escriban, estos datos de distancia están en la 568.2-D, eso es correcto. Esta, Giuseppe Passarelli nos vuelve a hacer una buena acotación. Eso está en la norma TIA 568.2-D, en el cual se establece que el PASCOR de máximo de diámetro menor, acuérdense que para los que no conocen suficiente, mientras el número más alto, el calibre es más pequeño. Una pregunta de Isaac Lazo. Bueno, los fabricantes más recomendados para un cableado, ¿cuál serían? Isaac, me estás metiendo un compromiso. Miren, los fabricantes, vamos a decir, famosos, pues, reconocidos. Están, por supuesto, Ortronics, Panwick, Hubbell, Leviton, LS Cable, Comscope, Simon, y bueno, si se queda otro por fuera, me disculpen, pero esos son los que se me vienen a la mente. Hay fabricantes un poco menos reconocidos,
pero que en mi opinión son interesantes, como el caso de Quest, como el caso de Nitrotel. Estos son fabricantes no tan famosos, pero que tienen soluciones bien interesantes. New Link también. Estos son fabricantes que tienen soluciones, por mencionar algunos, ¿no? Pero ahí son los fabricantes que podría mencionar. Eso sí, no, ni se les ocurre, ni le pase por la mente hacer ni siquiera un microcentro de datos con productos genéricos marca XX. No, no, eso no se hace. Absolutamente. En el centro de datos no es para ahorrar dinero. No, ahí no se ahorra dinero. Mucho cuidado con esto. ¿Alguna otra pregunta? En este momento voy a abrir vamos a abrir un momentico. Voy a abrir micrófonos. Un momentico. Me disculpan acá. Ok, ya están las personas que quisieran abrir micrófonos en este momento. Podrían abrirlo si quieren hacer alguna acotación, alguna pregunta, un saludo. Están totalmente bienvenidos. Ok, aquí tenemos pregunta, mensaje directo. Tal vez no lo mencionaron, pero ¿qué nos puede platicar de la OM5? ¿Cómo va la integración? Ok, sí se habló. La pregunta que me hicieron en directo, sí se habló de la OM5, está en el manual. La OM5 está muerta. La OM5, en mi opinión particular. La OM5 fue inventada, déjenme explicarles eso, para poder reducir el número, los protocolos iniciales de 40 gigas en multimodos y requerían 10 hilos de fibra óptica. Y el protocolo de 100 gigas necesitaba 20 hilos. Entonces, para poder reducir el número de eso es absurdo, eso no tiene sentido. Para poder reducir el número de hilos, hubo dos tendencias. Una gente que empezó a trabajar en el protocolo, tipo, así como se hizo en el PAM5 con la categoría 6, que era multiniveles, o sea, meterse con un algoritmo de compresión. Y hubo otra gente que sacó un diseño que se llama SW o WDM, que es Short Wide Division Multiplexer, que es usar cuatro longitudes, como se usa en las redes de ciudad, o entre ciudades, usar cuatro longitudes de onda. Entonces, estas cuatro longitudes de onda o cuatro canales, la OM5 está optimizada para esas longitudes de onda, que la palabra S significa short, para entre 800 y 900 nanómetros. La idea era esa. Pero estos convertidores medios resultaron muy caros, tan o más caros que los monomodos. Y ustedes usan, nunca olviden eso, que ustedes usan multimodo para ahorrar dinero. No existe otra razón para usar multimodo. No hay otra razón. El proyecto tiene que salirles más económico. Yo les invito a que entren al canal de YouTube de Certitel. Ahí hay una que se llama Selección de Multifibras, Multimodo y Monomodo, en la cual se da la explicación bien clara de por qué se usan multimodo. Entonces, yo quiero ahorrar dinero. Entonces, estos convertidores salieron demasiado costosos. Los que sacaron los convertidores que hacían compresión electrónica, sí lograron reducirlo a 2 hilos para 40 gigas y 8 hilos para 100 gigas, sí bajaron los precios y mantuvieron los precios más abajo que los monomodos, que ese es el objetivo, que el convertidor sea más económico que el monomodo. Entonces, esta OM5, ojo, el protocolo SWDM, que está optimizada para OM5 porque tiene más distancias, pero ustedes pueden utilizarlo también con la tabla de distancias en OM3 y OM4. O sea, la OM5, conclusión, muerta. Ok, otra pregunta directa. ¿Qué solución de ODF puedo utilizar para no caer en obsolescencia en un periodo de 2 años a partir de ahora? MTP. Olvídense de eso. El MTP, usted tiene que hacer su ODF. Olvídense de ODF con conectorcitos, Pascore. No. Olvídense de eso. Ustedes tienen que hacer solución de cassette. Y con los cassettes, y la idea inclusive es que el cassette
En mi opinión, quizás la solución más interesante es el cassette de un MTP a 3 MTP y después van solucionando con Hydra. Primero con Hydra, conectores separados, después conectores MTP de 8 a 8 para soluciones de 8 hilos, etcétera, etcétera. O sea, por ahí va la solución, ¿no? Esa es Aquí, Ingeniero Vázquez gentilmente nos está poniendo el canal de YouTube en el cual ustedes pueden revisar. Hay un montón de webinars. El año pasado hicimos 6 webinars. Este año llevamos 2. Y hay una cantidad interesante de webinars y tiene bastante tráfico el canal de YouTube de nosotros. Otra preguntita. Están muy buenas las preguntas. Perdón. Ok, aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa si se fusiona una OM2 Isabel Lazo? ¿Qué pasaría si se fusiona una fibra OM2 para más de 10 gigas? El ancho de banda no da. ¿No? La OM2 está muy limitada y no tiene el ancho de banda para trabajar a esas velocidades. La OM2 tiene un límite en este momento si mi memoria no me falla, son 300 metros para 10 gigas, pero ya los protocolos dijeron que para los protocolos de 40 y 100 no se utilizaría. Ojo, si tú agarras, y aquí viene una pregunta fuera de norma, si tú agarras y tienes un tendido de 30 metros, 20 metros nada más, y le metes 40 gigas en una OM2, va a funcionar. Entonces, pero eso es así entre nosotros. Pero oficialmente la norma establece que la OM2 no es reconocida para protocolos de más de 10 gigas. Ok, aquí Eric Mejía dice, culpando que llegó un poco tarde, quiere saber más sobre los calibres de cables y sus distancias. Los calibres de cables son, en este momento, el cable que se va a utilizar es categoría 6A. En un centro de datos 6A, olvídense de más nada. Eso de cableado categoría 6, no. Eso no está ni pensado. En este momento, un centro de datos tiene que ser la parte de cobre en 6A. El 6A salió originalmente en calibres de 9 milímetros, le permite la norma un calibre de 9 milímetros. Un calibre de 9 milímetros es esta loquera que está aquí. Para darles una idea de comparación de tamaño, para que vean aquí, este es un cable 6, categoría 6, y este es el que salió originalmente. O sea, la diferencia de tamaño es descomunal. Los fabricantes todos, los importantes, sacaron una segunda generación de categoría 6 en el cual se redujo a 7 milímetros. A 7 milímetros, algunos 7.2, otros 7, otros 6.8, por ahí dando la vuelta alrededor de 7 milímetros, es la solución en la cual se redujo el tamaño de esto que está aquí a este que está acá. Entonces, tenemos esta diferencia de tamaño, lo cual me permite. Hay fabricantes y la norma permite eso, hay fabricantes que decidieron sacar un cable de aproximadamente 6 milímetros, tamaño categoría 6. Este no cumple con las distancias del cableado horizontal, hay que recortarlo. ¿Cuánto hay que recortarlo? Eso depende del calibre de los PASCOR. Los PASCOR, por las normas, van de calibre 24 a 28. O sea, el calibre 28 fue aprobado hace 2 años, como se mencionó por la norma 568.0.2-D. El calibre 28, pero y está el calibre 26. O sea, los PASCOR son calibre 24, 28 y 26. Cuando alguien dice el cableado horizontal puede medir 90 metros, es cuando el calibre es 24. Si el calibre en vez de ser 24 es 26, esa longitud se baja a 86 metros, y si es calibre 28 se reduce a 82 metros. Eso normalmente en un centro de datos no es problema, porque el cableado de nosotros es la fila, ¿no? Es la fila realmente se hace por pasillo, y normalmente vas a tener 10, 20, 30 metros. Entonces, salió este cable que les dije de 6 milímetros, que está por debajo de 80 metros, 78, si mi memoria no me falla. De nuevo, no es problema cuando estás en un centro de datos por las distancias del cable horizontal, pero no está en la norma. La norma dice que tú tienes que tener las distancias que acabo de mencionar. Ok, aquí está la corrección de Boris con respecto a la página de Certitel. ¿Qué pasa si algún tiro de cobre que sobrepase los 300 pies
o los 82 metros con un calibre 28. Puede que no funcione, simplemente es por problemas de atenuación. Claro, si tú no tienes, y aquí viene una parte interesante, si tú no tienes 4 conexiones, si no tienes 2 conexiones nada más, podría funcionar, pero en teoría puede que no funcione por problemas de atenuación. ¿Cuáles son las certificaciones mínimas en un cable? Me pregunta Eric Mejía. Las certificaciones mínimas son, para un centro de datos, certificaciones de fábrica de laboratorios independientes que certifique que la solución que me está vendiendo, porque es la solución de PASCore, PASPanel, cable, y ya, o sea, la solución completa del fabricante esté certificada por un laboratorio independiente en la categoría 6A y con pruebas de AXT. Y después, cuando yo tengo la instalación propiamente dicha, yo debo hacer la certificación con un certificador de cableado estructurado obligatorio en la categoría 6A. Hay pruebas de AXT, las cuales son muy complicadas, por eso yo prefiero que vengan unas pruebas de fabricantes, ¿no? Entonces, eso es todo una parte interesante. Están, por supuesto, después las certificaciones de la parte de fibra, que incluye verificación de polaridad y las mediciones de atenuación, y se está pidiendo en algunos casos el OTDR, lo cual no le entiendo mucho porque pides una reflectometría en un centro de datos con una distancia tan corta. Certificaciones UL, son UL-ETL, UL-ETL. Son los laboratorios más independientes, o sea, hay laboratorios independientes en todas partes del mundo. O sea, tú te vas a Brasil, hay laboratorios independientes, hay en Japón, hay en Europa. Los laboratorios de los Estados Unidos más populares son que hacen certificaciones de laboratorio independiente a los fabricantes, son UL y ETL Intertek. Todos ellos, por supuesto, certificados por ISO, ¿no? Como laboratorios independientes. Bueno, creo que llegamos al tiempo exacto. Aquí estamos todos listos, no hay más preguntas. Nos toca despedirnos. Aquí habla electrónica en las terminaciones finales de los equipados diodos láser y fotodiodos de avalancha para monomodo y los de multimodo. Aquí hay una pregunta un poco complicada. O sea, simplemente las conexiones monomodo son, en estas distancias cortas, son diodos láser VCSEL de baja potencia, y la parte de multimodo son diodos LED infrarrojo para bajar los costos. Esa es la diferencia fundamental de costos a nivel de convertidores, y eso es lo que buscamos con multimodo. Nosotros lo que estamos buscando con multimodo es que el convertidor de medio use transmisores de menor costo. ¿Por qué? Porque no se requiere que sean láser, VCSEL ni nada por el estilo. Ese es el objetivo. Y vuelvo a repetir, se usa multimodo para ahorrar dinero. Ese temita no es que tiene múltiples canales, todo eso, todo lo que ustedes escuchan, no, que la fibra multimodo permite múltiples canales. Eso, el que dice eso no sabe lo que está diciendo. Así mismo y de duro lo estoy diciendo. No sabe lo que está diciendo. Se usa multimodo solo, exclusivamente para ahorrar dinero. Si nosotros empezamos a pedir cotización de los cables troncales, de los MTP, de los cassettes en monomodo, vemos los precios de los convertidores que vamos a trabajar y vemos la solución multimodo y sale más barata, más cara la multimodo, olviden el multimodo, olvidado, ni se piensa. Y a igualdad de precios me quedo con monomodo, porque el monomodo, ya ustedes vieron, les simplifica el crecimiento de velocidades. Aquí, Eric Mejía, me gustaría saber si tiene solución de bandejas para PASCore en nodos, canaleta amarilla. Sí, los fabricantes producen ciertas bandejas especiales siempre en color amarillo para la parte de los PASCore, pero eso depende del fabricante. O sea, nosotros no tenemos solución, nosotros no vendemos productos. Esa es la realidad. De nuevo, vuelvo a despedirnos, se nos acabó el tiempo, muy contentos por la participación.
por la asistencia. Repito, esto va a quedar grabado, va a estar en el canal de YouTube, pero ustedes van a recibir un correo personalizado donde les va a indicar el link correspondiente para que puedan o compartirlo o verlo con más detenimiento. Gracias a los que están saludándonos. De nuevo, ha sido un placer tenerlos a ustedes presentes por aquí y nos vamos a ver pronto. Y un eslogan que estoy utilizando, tengo un podcast, por cierto, por ahí también presente, que la fibra los acompañe. Nos estamos viendo. Gracias.